hay momentos que las cosas se multiplican enfrente de uno y se va volviendo una tras otra sobre otra y se va volviendo más grande, más grande, más grande, y empiezas a darte cuenta que hay una serie de situaciones que se te han volcado encima, y no a favor, sino en contra. ¿Les ha pasado eso? ¿Les está pasando? Ok. Cuando eso sucede, cuando esas cosas suceden, y siempre que me he dado cuenta en la palabra de Dios, veo que la victoria que Dios tiene reservada para aquellos que perseveremos hasta el fin, hermanos amados, continuar en aquello, definitivamente yo te digo que Dios es tan maravilloso que cumple lo que ha prometido. Y el postrer estado nuestro llega a ser mayor que el primero. Sí es duro, sí es un momento difícil, sí hay situaciones que están ahí, pero ¿sabes qué hace el Señor? El Señor está viendo tu corazón y Él está contigo. Él habla contigo en ese momento. El Señor está en su presencia misma y tú en esa presencia de Él. Son uno porque están en el mismo sentir. Y así, definitivamente, vamos paso a paso. Despacito. Despacito. Es como que alguien tiene una deuda y nunca sale. Y va pasito a pasito. Y pasos de hormiga, siquiera de gente, pero no de hormiga. Un pasito, otro pasito, y no se ve. Despacito, despacito, despacito. Pero realmente yo me he dado cuenta cómo las hormigas hacen camino también. Y es increíble cómo luchan contra los gigantes. Y cómo destruyen a los gigantes y los empiezan a cercenar por todos lados. Eso es maravilloso. Porque no se andan preguntando si pueden o no pueden. Solamente saben en el diseño que Dios les hizo que lo que han empezado lo van a terminar. Y así debemos de creer nosotros, que la obra que Él ha empezado en nosotros, Él mismo, Él la va a terminar en nosotros. O sea, debemos de llenarnos de confianza que lo que Él ha empezado no lo va a dejar a medias, sino que definitivamente, hermano, Él lo va a terminar. Hay personas que tal vez sufren de alguna enfermedad, pero no ven la salida y se cansan. Se cansan de aquel momento y cuándo, y empieza aquella situación a cansarse, porque se van debilitando y debilitando y debilitando hasta que llega un momento que ya no se levantan y uno les dice algo y cuando les dice, mira, tú te vas a levantar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, la gente dice, sí, ¿verdad? Porque lo respetan a uno, porque le tienen amor, cariño y todo, pero ¿qué importa lo que piensen de ti? Porque tú debes de saber que tú sigues perseverando porque el Señor ha alcanzado esa victoria y a ti no te va a dejar en vergüenza. ¿Y sabes a quién puede dejar en vergüenza? A aquel que va debilitándose, debilitándose, debilitándose. Pero tú te vas fortaleciendo cada vez más y en la palabra de Dios encuentras las fuerzas que tú necesitas para salir adelante. Los demás te podrán ver de una manera, pero realmente solo Dios sabe en qué nivel estás. Cuánto te falta, Él lo sabe. Y puede ser que a la vuelta de la esquina, hermanos amados, tu victoria te está esperando. Así que tú debes de agarrar fuerzas, tú debes de agarrar, hermano, hoy ánimo en el nombre de Jesús y lo vas a hacer. Amén. ¿Está dispuesto? Acompáñame, por favor, a una palabra tremenda en el libro de Hechos, capítulo 27. Capítulo 27. Usted en esta porción va a escuchar desgracias, situaciones difíciles, una tras otra, y otra tras otra, y no ha terminado cuando viene otra todavía. Y aún ni se ha librado de esa cuando ya cayó otra, y cada vez peor, y aquel ánimo se va poniendo en muchas dificultades. Pero al final vemos la victoria de mi Señor. Capítulo 27, versículo 1. ¿Estamos listos? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Me voy a detener.
El día de ayer, en Discípulos del Reino, les leía una parte, pero oían como oír, hermano, llover. Pero cuando tú pones los ojos en la Escritura va tomando vida. Cuando tú te vas concentrando en lo que la palabra de Dios te va llevando, empiezas a ver, fíjate bien, empiezas a ver lo que no se ve. Porque tú no miras con los ojos, tú miras con el cerebro, con la mente. Médicamente, los ojos son cerebro, no son ojos. Los ojos son parte del cerebro. ¿Comprendió? Por ejemplo, cierro mis ojos y yo solo miro gente victoriosa por la sangre preciosa del Cordero. Entonces, cuando abro mis ojos y veo en la carne, yo estoy viendo diferentes personas, diferentes ánimos. Pero yo puedo también cerrar mis ojos y en este momento estar viendo el sol. Pero es de noche, pastor. Pero yo cierro mis ojos y estoy viendo con mi mente el sol. Cuando yo estoy leyendo la palabra, yo estoy viendo lo que leo. ¿Sí? Estoy viendo, ahora agárrese esto, lo que oigo. Porque yo estoy leyendo, pero yo estoy oyendo. Aunque no mencione ninguna palabra o el sonido de ninguna palabra, yo sigo viendo. Amén. Bien, otra vez, olvidaba decir esto. Predico para gente inteligente. Aleluya. Amén. Esta conferencia es para VIP, porque tú eres, en el nombre de Jesús, cubierto con la sangre preciosa del Cordero, comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, hoy te vas a gozar y te voy a decir algo, que estamos desmenuzando, cortando, desmembrando en unos instantes, hermano amado, al enemigo, al estorbo, en el nombre de Jesús, y se deshace ese estorbo. ¿Está conmigo? Amén. Esta noche es una noche de unción, es un viernes de unción, es un viernes maravilloso de victoria en el nombre de Jesús. Y la unción deshace todo yugo en el nombre de Jesucristo. Así que por favor, nuevamente, metámonos acá y empecemos a observar. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Quiere decir que salieron de una nave adrámita, se menciona adramitena, hermano, que iba a tocar los puertos de Asia. Estas naves eran naves de carga, no eran naves veloces y no eran muy buenas en cuanto a velocidad para, hermano, rechazar las olas fuertes, porque eran de carga, entonces eran un poco lentas, entonces el mar podía hacer lo que quería con ellas. Al otro día llegamos a Sidón, dice, y Julio, que dirigía 100 hombres, hermanos, empezó a ser amable con Pablo y le permitió que se fuera donde estaban sus amigos, donde estaba Aristarco, para que lo atendieran. 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Cuando dice Sotavento, dice abajo del viento. Eso significa Sotavento. O sea, estaban los vientos por todos lados, pero ellos navegaban abajo del viento. O sea, no habían levantado las velas para no ir, hermano, y no destruirse. Por eso tenían que andar como agachaditos en la nave. Por eso quitaban las velas. Porque los vientos eran contrarios. O sea que en lugar de avanzar, retrocedían si llevaban las naves. ¿Es correcto? ¿Estamos viendo? Ok, benditos.
Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcaron en ella. Una nave alejandrina, este es otro rollo. Esta nave es una nave más veloz, hermana. ¿Sabe cómo es? Es como un buque. Es como un buque, hermanos, que la parte de atrás, las oficinas van atrás. ¿Se ha fijado cómo van los buques, los petroleros? Y adelante solo va hacia adelante, solo es avance, velocidad, 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 porque no tiene por qué hacer ninguna carga ni descarga hasta llegar a puerto. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Por qué tenía que ir para Italia? ¿Alguien me dice? ¿Y qué lugar era ese donde iba Pablo? Iba para Roma. ¿Por qué Pablo iba para Roma? ¿Qué llevaba Pablo? ¿Qué llevaba cargado este hombre? Él llevaba cargado, como te dije el día miércoles, el poder del Evangelio. Él llevaba el poder glorioso, hermano, de Dios. El poder del Evangelio. El que tiene oídos para oír, que oiga. Este hombre iba empoderado. Él era un mensajero. Él llevaba algo glorioso que nada ni nadie iba a poder detener. Y ya llevan 2000 años que no han podido detener. Porque el Evangelio es poder. Amén. ¿Estás conmigo? Navegando muchos días despacio. Muchos días, ojo, muchos días, despacio, y llegando a duras penas, frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Agarraron una nave más rápida, pero siempre había dificultad, y el viento estaba contrario a ellos. Y costeándola, o sea, manejando casi a la orilla de la tierra, y costeándola con dificultad. Mire todas las palabras que se van sumando. Días despacio, duras penas, impedía el viento, y ahora la palabra dificultad. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué quiere decir aquí? Que estamos viendo que eran despacio, que iba a Sotavento, hermanos, que a puras penas, a duras penas, que impedía el viento, que había dificultad, pero llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, pero había pasado mucho tiempo y la situación estaba peligrosa. ¿No te suena algo conocido? Todas las cosas que se oyen y todo eso. Sigamos, versículo 10, diciéndoles, porque Pablo los empezó a amonestar. Cuando dice el versículo 9, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, era porque ese día estaban celebrando el día del Yom Kippur. Entonces por eso ellos estaban en ayuno. 10, diciéndoles, ojo, varones, veo, diga conmigo, veo, que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Él tuvo una visión, entonces él les dijo, veo tal y tal cosa. A inicios de año, voy a decirlo de esta manera, el Señor nos habló diciéndonos que este año, el año 2013, es el año de la retribución. Y yo lo he creído con todo mi corazón. Muchas personas han sido bendecidas, pero en este momento hay gente que está teniendo problemas y que definitivamente no va avanzando y se está quedando y todo en ciertas cosas y siente el jalón, siente las cosas un poco difíciles en muchas áreas. Entonces, ¿qué debe de hacer? Se le ha enseñado que el servicio es su instrumento, el servicio es su cuchara, el servicio es su, hermano, su corvo, el servicio es su instrumento. Entonces, aquellos que están sirviendo y lo hacen de corazón, saben que hay dificultades, pero van adelante, van adelante. Pablo estaba en una situación con toda la gente alrededor y veía de pronto que
Había problemas más adelante, aparte de los que habían sucedido. Vienen cosas diferentes, vienen cosas más difíciles. Y eso es lo que está diciendo, porque no solamente están perdiendo el cargamento, sino que también hay amenaza contra las personas. Pero mire lo que hace la gente. 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Le daba más prioridad a la lógica, a la razón, a la experiencia humana, a la capacidad del hombre, que a la palabra que estaba saliendo de un hombre que es profeta. ¿Entiendes? Escuchad a vuestro profeta y seréis prosperados. Yo quisiera que usted supiera hoy que vienen cosas grandes, que vienen cosas maravillosas para la gloria de Dios, lo digo, porque esto es lo que viene, pero debes de continuar. Muévete, muévete, muévete. Tienes que vivirlo con todo tu corazón y créele al Señor, créele a Él. 12. Y siendo incómodo, mire, incomodidad, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Muchas veces la razón y la lógica te van a decir que las cosas están bien. Tu experiencia humana te va a decir, yo veo que está bien, pero de pronto, hermano, algo cambia. O sea, usted, Pablo, me está diciendo a mí de que hay dificultad y que va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Eso me está diciendo. Pero quiero decirle que yo soy marino de hace mucho tiempo y que yo he visto definitivamente que el piloto es experto, que el dueño de la nave también. Por lo tanto, yo creo en lo que ellos están haciendo y no en lo que usted me está diciendo. Aleluya. Trague. Pero no mucho después, ojo, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Eso es muy fuerte. Y siendo arrebatada la nave, y recuerde que iban, hermano, en una nave, cosa seria, muy especial, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El viento los agarró y los empezó a llevar como el viento quiso. Y habiendo corrido a sotavento, o sea, bajo el viento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Con dificultad, otra vez, más dificultad. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, hoy sí ya no sabemos a dónde vamos. Está más duro esto, ¿verdad? Un problema tras otro problema, tras otro problema, tras otro problema, tras otro problema, y no le bastaba tras otro problema. Y Pablo diciendo, veo que hay problema con esto, es mejor esto. ¿Qué sabe usted, Señor? Si usted tiene hasta las manos finas, se le ven, mire las mías llenas de ampollas, yo soy el experto. Entonces la gente confía en lo que sus 5 sentidos le dicen. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Empezaron a soltar todas aquellas cosas, hermanos queridos, que ellos utilizaban. Empezaron a soltar sus propios recursos. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, era una tempestad. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dios mío, la Biblia me está enseñando esto.
como que todo está molido, destruido, no hay ninguna oportunidad, no hay nada. Y nada es nada, no hay oportunidad para nada. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. El que había que haber oído a Pablo, versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y el versículo 21, a la mitad dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y toda la gente, ¿verdad? En ese momento. Yo me imagino definitivamente esas caritas tristes, que la boca en lugar que esté para arriba está para abajo. O sea, babosos. Pero ahora, ve a Pablo, por favor. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿En medio de qué? De todo. ¿Quieres que tenga buen ánimo? En medio de la dificultad, en medio del problema. Cuando ya tiramos los aparejos, cuando ya no tenemos utensilios, cuando ya no tenemos esto, ¿quieres que yo tenga buen ánimo? Pero él los exhorta. La palabra de exhortación es con autoridad. Y él los está exhortando. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué es más importante? La nave. Sí, ¿verdad? ¿Qué es más importante? La cuenta del banco que su hijo. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El trabajo que esto, que lo otro? ¿O la vida? Hasta que está la persona en el mismo momento, en la crisis, dice, las cosas se vuelven a hacer. No importa. No importa. Pero la vida es lo más importante. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha conseguido todos los que navegan contigo. ¿Ves? Cuando Dios está contigo, no solamente tú te salvas, sino los que están contigo, aunque sean babosos. ¿Verdad? O sea, el asunto es que tú te preocupes de estar bien tú. ¿De acuerdo? Si tú estás bien, hermanos amados, todos van a estar bien. Entonces yo creo que Dios nunca soltó a Pablo. Él le dio una visión en el versículo 10. Varones, veo, tengo una visión. Supieran, hermanos queridos, que hasta la ropa de Pablo sanaba a la gente. Y Dios le había dicho: te es necesario llegar a Roma, no temas, vas a llegar. ¿Qué sucedió cuando yo te decía Logos y Rema y te contaba acerca de la tempestad que hubo en el mar de Galilea? El Señor Jesús le dijo a los apóstoles: pasemos al otro lado del mar. Y se acostó a dormir. Y cuando ya iban adelante, una gran tempestad, dicen los evangelios, se levantó. Y en ese momento empezaron a despertarlo: maestro, maestro, que perecemos, nos morimos, y vos dormido, ayúdanos. 5 sentidos que avisan de peligro. Pero el Señor se levanta y reprende al viento y al mar y le dice: calla, cállese. Y le obedecen. Y luego los apóstoles, ¿verdad?, oyen de nuevo la voz de él y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y ellos, aún más sorprendidos, ¿y este quién es? Que le obedece el viento y las olas. Ahora estamos viendo algo tremendo. Jesús no va en la barca ante los 5 sentidos. Pero en el sentido de la fe, ahí estaba con Pablo. El Señor está contigo.
Y porque está contigo, hasta los tuyos comen. No te va a dejar el Señor, porque tú estás ahí. Y Él está contigo. Entonces debes de creerlo. Debes de creerlo. Aviva tu fe. Cobra ánimo. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Una persona de confianza llega a puerto seguro. Amén. Una persona de confianza llega a buen puerto. Una persona de confianza llega, hermano, a un lugar bendito, donde esté seguro, donde esté cuidado, donde esté guardado. Y eso es lo que debemos de buscar. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Impresionante. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 días de prueba. 14 días. ¿Cuánto lleva usted? Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Sus sentidos, el famoso sexto sentido. La nave, oí cómo truena, estamos cerca. Estamos cerca, su experiencia. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. ¿Qué quiere decir eso? Que iban hacia el lugar cada vez más pachito, en el buen salvadoreño, ¿verdad? Iban casi a encallar. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día, que amanezca, que pase ya esta prueba, que esta dificultad, que sea ya de día. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado, y me pasó este mes. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave. Los marineros, los expertos, ¿verdad? Y echando el esquife al mar, aparentaban la apariencia de la gente que puede estar contigo. Gente que aparenta que te ayuda, pero solo es mentira. Echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anchas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, ¿quién era el centurión? Era Julio, su amigo. Y a los soldados, les fue a poner el dedo, diciéndoles: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, nada que ver. Si tú no traes a tu pariente, evangelismo no los va a ir a salvar. Los está advirtiendo. Los está advirtiendo. ¿Están conmigo? ¿O es que están tan exhortos de toda la película que estamos viendo en Tercera Dimensión? Pero si Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Así muchas veces tienes que dejar perderse ciertas cosas. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día. O sea, la vez pasada que dijo 14º se refería a la noche. Hoy ya había amanecido. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros
perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Si tú te das cuenta, jamás pierde él su posición sacerdotal. Si tú te das cuenta, jamás duda. Él no tenía temor de lo que le podría suceder. Él conocía todo lo que venía, pero animaba a los temerosos que dejasen de temer y que confiaban. Y él les decía, yo confío en Dios. Yo tengo confianza que vamos a salir. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé quién es mi Señor y quién es mi Salvador. Y esas palabras que él daba, inspiraba confianza a otros también. Y cuando les inspiraba confianza a otros, los otros decían, en su mente, este está loco, si cómo, si no se puede, pero cómo cree. Quieras o no, cuando tú tienes fe, inspiras a otros a que continúen, a que prosiguen y que cobren ánimo, sobre todo cuando tú te sonríes, cuando tú muestras aquella confianza que hay en ti. Pero cuando tú tienes una cara, hermano, congelada, una cara, hermano amado, definitivamente, quizás de piedra, como la que yo tenía cuando no tenía a Jesucristo en mi corazón, ante las crisis yo la hacía más dura, ante los problemas yo me aturraba más. Mire hoy, 50 y tantos años y bien dado, porque la unción embellece. Pero qué terrible es pasar los 50, hermanos amados, eructando el zumo de las naranjas agrias o de la misma cicuta, vomitando veneno solo con la mirada y el rostro. Qué terrible. No vuelva usted a hacer eso. Mejor cobre ánimo y diga, este día es mejor que el de ayer y mañana será mejor que el de ahora. Así que Pablo empezó a comer. 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Yo me sorprendo, ¿cómo habrá estado el baño? Es que yo ando viendo el barco. ¿En qué parte del barco está usted? ¿O está desde un helicóptero observando todo lo que sucede? Porque somos observadores. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le preguntaba yo al Señor, el trigo, ¿por qué el trigo? ¿Y qué es el trigo? ¿Y por qué el trigo? Y daré una exégesis, hermano. He estado hablando acerca del logos y del rema. El logos es el conocimiento general que tenemos, pero el rema es la palabra viva que crea, que restaura, que cambia, que hace lo que debe de hacer y cumple el propósito. El trigo, quiero decirle, no está procesado en harina. El trigo por sí solo no te lo puedes comer así, porque así, aunque si quieres se lo come, pero lo ideal es hacer pan del trigo. Entonces es lo mismo, es como que lanzaron el conocimiento humano y se quedaron con su fe. Su confianza ya no va a depender de lo que tiene en sus manos, sino que va a depender de lo que cree en su corazón. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. O sea, decían, ¿y aquí dónde estamos? Andaban perdidos. Pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero, dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil
y la popa se abría con la violencia del mar. Hoy sí ya no podemos llegar a Italia. Hasta aquí llegamos. Pero Dios no había dicho eso. ¿A quién le vas a creer? Todo nos salió mal, una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Dios no ha terminado la obra. Él no la ha terminado. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero Jesús había dicho que no. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Fíjate bien, lo repito, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ¿por qué quería el centurión salvar a Pablo? Es muy probable que Pablo le haya hecho un favor al centurión. Y ya lo conocía y sabía el poder de Dios que estaba en el centurión. Y quería ayudarle también. Además estaba ahí Aristarco, su amigo, otro que conocía el gran poder del Evangelio y el Espíritu de Dios que moraba en Pablo. Y ese gran poder de Dios está en ti, es el bautismo del Espíritu Santo, poderoso del Altísimo, hijos de Dios. El diablo les teme cuando los ve y las tinieblas retroceden cuando ustedes se encienden, porque ustedes son la luz del mundo. No, déselo como merece el Rey. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Aleluya. Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Oiga, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero. O sea que habían unos que no sabían nadar. Y ninguno se iba a morir de los 276. Pero imagínese si usted era, al ver todo cómo soplaba el viento, cómo las olas chocaban contra la nave, y usted no sabía nadar, no podía llegar hasta el baño. Por eso estaba chuco todo encima. ¿Sí o no? Tremendo. Así que, dice el 44, y los demás, o sea, los que no sabían, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuántos se salvaron? Todos se salvaron. ¿Y qué se perdió? La nave, como había dicho el profeta, como había dicho Pablo. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, con mucha humanidad, los que eran originales de ahí, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, aparte de que estaban mojados, que venían del agua, seguía lloviendo y hacía frío todavía. O sea, era una tras otra. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Todavía, mordido por víboras, imagínate. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Esa será la justicia del hombre. Esa será la justicia de la idolatría, de los dioses ajenos. Pero la justicia de mi Señor no. La justicia de mi Señor salva. Es el shalom de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta. Nosotros estamos en cualquier situación, siempre en el hueco de la mano de Dios. Así es. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios, con D minúscula.
¿Por qué era un Dios con D minúscula? Porque era hijo de Dios con D mayúscula. ¿Cuánto puede hacer Pablo, habrán dicho? En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. O sea que tuvieron un descanso, imagínense, una isla en la cual los tenían bien atendidos y que no los habían dejado ir así nomás con poca humanidad, sino con mucha humanidad. ¿Quieres más? ¿Quieres otra cosa? Y sobre todo aquel que está allá, aquel aguilucho con la barbita así de conito, porque sí era la fotografía de Pablo, hermanos, sí era él, y delgadito, la piel casi se le pegaba y todo de tanto ayuno, hermanos amados, ese hombre definitivamente, y era bajito. Y entonces, ¿dónde está aquel insignificante que ve usted? Ese es el gran poder de Dios, porque el Espíritu Santo mora en él. Lo que el hombre ve no es lo que Dios ve. Pero ese chiquito, negrito, feo, con barbita de cono que tiene, porque la barba terminaba en punta, y peloncito, por cierto, sin libras extras, estoy hablando de Pablo exclusivamente, hermanos amados, tenía el corazón más grande. Enorme corazón. Usted está aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien. Un día usted no escuchará, está aquí usted. Usted solito se va a decir, sigas aquí. Y usted se va a decir, sí. Y los demás, es que ya estamos con el Señor. Ni cuenta te vas a dar. Voy a tener que estar en la jugada. Bien. Para esta hora me quedé en el 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aparte de la serpiente, sana al principal, Dios mío. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Qué gratitud había hacia Pablo. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Wow. 2 cosas dice en el versículo 10, los cuales también nos honraron, honra, con muchas atenciones, collares, cosas de valor, que ellos mismos, perlas que habían sacado de la zona porque eran naturales, y les estaban dando de tantas cosas en gratitud, y los reconocían como Dios, con D minúscula. Y aparte de eso, cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias, pero si no tenían nave. Pasados 3 meses, sigamos por favor, pasados 3 meses, ¿cuánto? ¿De cuánto es tu prueba? ¿Comprendes? La victoria está cerca. La victoria está cerca. Esa victoria está cerca. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, lo cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Dice, me voy a detener aquí un poquito, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña, o sea, era la figura, ¿verdad?, de estos dos, que era Cástor y Pólux. Cástor y Pólux, hermanos, según la mitología griega, eran hijos de Zeus. ¿Y qué utilizaron para llegar al propósito? ¿Cuál religión? Es que yo no puedo, es que yo no debo. Dios estableció una relación con el Padre a través de Jesucristo. Él no vino a instituir una religión. Nos llaman religiosos porque viene del griego religare, que es comunidad, que tenemos un objetivo. Pero ¿sabes qué somos? Somos la iglesia de Cristo. Wow, qué lindo. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Le dieron una nave igual que la alejandrina, rápida.
Estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. O sea, se encontraron en este lugar a hermanos. ¿Para dónde vas, Pablo? Quédate un tiempo. Aquella crisis que habían vivido se volvió un tour en un crucero. ¿De dónde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio? No, tengo que regresar al 14, perdone. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Ya en Roma, eso le falta ahí, en Roma, de donde oyeron de nosotros los hermanos. O sea que los romanos empezaron a oír, a escuchar. O sea, Pablo está aquí. ¿Quién? Pablo. ¿Quién? Saulo de Tarso, que ahora se llama Pablo, aquel que perseguía a la iglesia. Pablo, el que hace milagros, el que hace eso, ese cabal. ¿A dónde? Aquí, en Roma. Y fue un escándalo, pero escándalo, que había llegado el gran poder de Dios, que era el evangelio mismo, hermanos amados, de una revelación maravillosa a Roma. Glorioso. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios, cobró aliento. ¿Qué hacía él? No estaba pensando en él estaba siempre animando a los demás. Cuando llegamos a Roma, el centurión, ¿quién? Julio, su amigo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. First class. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Fíjese bien, no había razón para que él sufriera todo lo que estaba sufriendo. Atención, 19. Pero oponiéndose los judíos, siempre hay oposiciones. Me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La esperanza que Israel tenía y tiene es recibir al Mesías, pero ellos no han aceptado que el Mesías ya vino. Entonces ellos le dijeron: nosotros, oiga, los que lo iban a volar la cabeza con todo, hermano, en ese momento específico, los que le iban a hacer daño, por lo cual él iba preso hasta allá, le dice: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Quién es el que te acusa? Le está diciendo. No hemos recibido nada de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, porque decían que era una secta. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿A quiénes llegó Pablo a hablarle? A los judíos que estaban en Roma. Pero ellos oían y decían: no, o sea, ¿qué pasa? Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Unos lo aceptaban, otros lo rechazaban. Pablo, hermano, realmente toma una decisión. Es como decir:
Yo es que les hablo y les hablo y les hablo y les hablo y les digo y les demuestro y les enseño la palabra, les enseño la ley, los profetas y todo, pero ya estuvo. Entonces viene él y les dice en el 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, atención, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, dijo Pablo, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, y hasta en El Salvador y casa de bendición también oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Lo diré de esta manera. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa pagada con todos los obsequios que había recibido en la isla. Y recibía a todos los que a él venían. Maravilloso esto, escucha. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aleluya. ¿Qué quiero hacerte ver esta noche con toda la lectura de 2 capítulos gloriosos que hemos leído? Que no importa cuántas cosas, a ti te espera la victoria. Y está con los brazos abiertos para recibirte. Y toda la pompa está preparada, porque te harán entrada triunfal. El Señor realmente nos da la victoria. Cobra ánimo, levanta tu estandarte. Pase lo que pase, el Señor te ha dicho de que tú eres salvo. Y que todas las cosas a los hijos de Dios ayudan a bien.